Continuamos en CBC La Voz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Aquí uno de los favoritos de la casa, sí, lo puedo decir abiertamente sin problemas. Nuestro queridísimo y estimado pastor y salmista Danilo Montero. Danilo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué voy a decir yo? No lo voy a decir porque tuviera que decirlo, pero también de mis favoritos. Este es uno de mis lugares y ministerios, por supuesto, favorito, muy cerca de mi corazón, y a lo largo de los años hemos desarrollado una relación de amistad y de respeto, y los admiro muchísimo, los felicito por el arduo trabajo de ustedes también y por bendecir a mi amada Latinoamérica. Muchísimas gracias. De verdad que las personas, tal vez yo los pudiera impresionar con la trayectoria de Danilo Montero, el Grammy, Billboard, Dove, ARPA, pero yo creo que son las pequeñas cosas que hacen la gran diferencia y que tal vez no se noten siempre lo que habla de una persona. CBC La Voz estuvo presente en Lakewood, la iglesia que ahora dirige el pastor Danilo Montero del lado hispano, cubriendo unos eventos, y durante el servicio de domingo, la iglesia completamente llena, el pastor durante el servicio nos pidió, como estábamos ahí, que nos pusiéramos de pie porque quería darnos las gracias. Y Danilo, nosotros de verdad que quedamos primeramente muy agradecidos, muy honrados, pero no nos había pasado haber sentido ese agradecimiento tan lindo y tan público, y ese gesto tan grande de amabilidad. Y yo creo que vale la pena mencionarlo porque los premios son espectaculares y hablan muchísimo de una carrera de excelencia, pero esos detallitos así hablan todavía mucho más alto y la gente tal vez no lo sabe. Bueno, vemos, realmente la Biblia dice que tenemos que dar a cada uno lo que se le debe. Al que honra, honra; al gobierno, impuestos; y obediencia a nuestros padres. La honra es algo que le debemos a las personas. El pueblo cristiano en Latinoamérica confunde el principio de honrar con la gloria, darle la gloria a alguien. Nosotros no podemos darle la gloria a nadie más que a Dios, pero sí le debemos el reconocimiento y la honra a las personas. O sea, a Dios le damos gloria honrando a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestras autoridades y a las personas que tienen una labor noble como la de ustedes. Entonces, creo que ese es un principio importante, y hay una especie de, vuelvo a decirlo, como de miedo en el pueblo cristiano, miedo a honrar por temor a caer en darle gloria a los hombres, pero no es así. Y aparte, estoy en una casa espiritual como Lakewood, en donde te sorprende la manera en que los pastores de esa iglesia honran a las personas. Por ejemplo, en enero se hace una celebración para nuestros voluntarios. Lakewood es una iglesia, como suele pasar con la mayoría de nuestras iglesias, en donde el voluntariado es la fuerza que mueve la iglesia. O sea, nosotros solo en español, en el ministerio en español, tenemos 800 a 1000 voluntarios que son los que corren toda la iglesia prácticamente. Entonces, en enero hacemos una celebración, tanto el ministerio en inglés como en español, en donde reconocemos la labor de estas personas. Qué sé yo, es una noche de gala, hay comedias porque nos gusta hacer reír a la gente, música especial, un pequeño mensaje y luego muchos regalos. Pero el regalo más grande, creo yo, que los pastores nos han mostrado hacia las personas es la mención de su nombre, de su labor. Había 4 a 5 parejas que eran evidentemente muy mayores, alguna por ahí tenía casi 90 años, tenían 50 años de asistir a la iglesia y de servir en esa iglesia. Wow. Los pastores comentaron el día que llegaron, lo que Dios hizo en sus vidas, lo que han hecho a lo largo de los años, incluso la distancia que recorren todos los domingos, que son aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, para poder llegar antes de que todo comience a las 6 de la mañana a servir, y lo han hecho por 30 o 40 años, algunos de ellos 50 años casi. Entonces, a nosotros nos deja impresionados ver esa capacidad que tienen ellos de honrar. Cuando yo fui la primera vez a esa iglesia, era un predicador invitado. Y no sé quién les dijo que yo estaba allí. Miss Doty, que es la mamá de John, el que fue pastor fundador, se vino de la fila de adelante, 5 filas hacia atrás donde yo estaba, caminó entre la gente para darme la mano
y decirme que era un honor que yo estuviera allí. Yo dije, ¿cómo puede ser? Y seguido, Joel y su esposa vinieron a saludarme también. Digo, ¿qué es esto? O sea, realmente me parece increíble. Entonces, es una cultura que hay dentro de Lakewood, la de honrar y reconocer a las personas por lo que hacen, por su obediencia a Dios, y creo que bueno, estamos tratando de caminar en eso también. Claro que sí. ¿Cómo ha cambiado Danilo, ese que era predicador invitado en ese momento, en esa sillita, 5 filas atrás, al pastor Danilo que tenemos hoy? Tengo unas 9 libras de más, un poco más de arrugas en mis ojos. 0 canas. Las canas me han salido. Usted no se la nota. gente no lo cree. Lo que pasa es que, bueno, ni modo que me voy a poner a mostrarlas, pero aparte de que han pasado muchos años, ha crecido, de esa primera visita, ha crecido el aprecio, el amor por la iglesia local. Y no es que antes no lo hubiera, yo vengo de una buena iglesia local y yo amé esa iglesia local. Yo salí del trabajo como director de alabanza en esa iglesia local en Costa Rica, salí llorando. O sea, es una larga historia, pero soñaba con desarrollar un ministerio internacional, pero al mismo tiempo tener un lugar en mi casa. Y mi pastor me permitió eso hasta cierta medida, pero conforme Dios me llevaba a nuevos horizontes en lo que hago hoy, tanto él aprendía como yo. No sabíamos cómo manejar la tensión entre un trabajo que tienes que hacer siempre en la iglesia y un llamado que ves hacia la iglesia a nivel macro. Entonces, aprendimos, me dio la oportunidad, pero yo creí que iba a hacerlo así muchos años. Dios dijo, no, es tu tiempo de salir. Y cuando me tocó salir, Dios me arrancó mi iglesia local del corazón, literalmente. Entonces, no es que no tuviera amor por la iglesia, pero Dios me ha dado en estos últimos años un aprecio, un respeto y un compromiso hacia la iglesia local. Y por eso estoy donde estoy ahora, creo. Y nosotros felices de que estés inspirando ahora a una nueva generación de jóvenes, de adultos, a volver otra vez a amar y valorar la iglesia local, a quererla de nuevo. Ahí en la Biblia yo estoy usando estoy escribiendo un libro que tengo que entregar hace un tiempo. Eso lo han escuchado muchas veces, creo, pero ya ahorita sí está más cerca. Ahora sí. Y es un libro que creo que se va a llamar Ama tu iglesia. Esto es todo. Y yo hago una analogía que no es propia, la usa Pablo, de Adán y cómo consigue Adán a Eva, y cómo el Evangelio nos muestra cómo Dios consiguió a su Eva, que es la iglesia. Y entonces, en ese proceso donde Dios deja a Adán solo, lo obliga a esperar y luego lo hiere para sacar a Eva. En ese proceso yo veo el mensaje del Evangelio, que es Dios espera hasta el cumplimiento de los tiempos. Es la espera más larga que alguien haya conocido, desde que Él sueña tener a un pueblo hasta que ejecuta ese plan. Luego Dios se somete también a un sufrimiento propio que va desde ser el eterno que sostiene todas las cosas a someterse a Él mismo, a un cuerpo, a un tiempo, a un punto en la historia, a una inflexión en la historia en donde se hace uno de nosotros como un embrión en el vientre de una mujer, camina entre nosotros, suda, llora y finalmente es herido sobre una cruz. Y de su herida, así como de Adán, de su herida nace Eva, de la herida de Cristo nacemos nosotros. Si para Dios la iglesia es tan importante como para ser prácticamente el centro de su plan, no como un fin en sí misma, sino también como una expresión de su misericordia al mundo, entonces debería ser importante para nosotros también. O sea, indistintamente de qué tipo de iglesia te guste, el estilo, la música, la adoración, la liturgia, lo que tú quieras, pero la iglesia está en el centro del plan de Dios. Y vuelvo a decirlo de esta manera, no es un fin en sí misma, ella realmente tiene que ser expresión del reino de Dios que tiene que venir a la tierra, pero en el centro del plan de Dios está la iglesia y debería estarlo para cada uno de nosotros que se llama creyente. Danilo Montero, señores, con nosotros ya para despedirnos. Anoche utilizaste una frase impresionante durante el concierto de esperanza, y fue que no necesitamos otra cosa para alcanzar la gracia de Dios que
la humildad de decir que lo necesitamos. ¿Podrías terminar simple y llanamente con un mensaje para aquellos que se sienten todavía lejos de esa gracia, que yo creo que se resume en la carta perfecta como producción musical, pero que la puedes utilizar aquí? Claro, leía a una persona que es un escritor sudafricano, hace muchos años. Andrew Murray es, sí, bueno, clásico, ¿no? Y él decía, el agua siempre llena las cavidades más profundas en la tierra. Así es la gracia. La gracia siempre alcanza al que está más abajo. Entonces, distinto a lo que muchos de nosotros pensamos, nosotros no necesitamos ser personas muy completas, muy perfectas para ser objeto de la gracia. Es todo lo contrario. Necesitamos estar en el piso, humildes, deshechos, simplemente con la honesta admisión de nuestra necesidad de Dios, para que la gracia que nos santifica, que nos perfecciona, que nos levanta, nos llene. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Los dejo con esto. Pedro dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿A quién exalta Dios? No al orgulloso, dice Pedro, sino a los humildes, porque Dios resiste al soberbio, pero ama a los humildes y bendice a los humildes. Yo creo que no podemos pedir más. Muchísimas gracias, Danilo, por compartir tu corazón, tus experiencias vividas y obviamente tu música a través de los años. Joana, siempre es un gusto estar contigo, y mi abrazo y mi respeto para CBC. Aquí continuamos con más. Muchísimas gracias nuevamente a Danilo Montero y gracias a ti por estar ahí con nosotros. Recibe todas estas palabras, esperamos que puedan edificarte. CBC La Voz continúa con más entrevistas en unos segundos.